Hemos llegado al momento especial que os teníamos reservado en este segundo Congreso Corazón Lector 2023 y estoy convencida de que su protagonista no necesita presentación, ¿verdad? Todos conocéis a la creadora y directora de Glyphing, la Montserrat García y Ortiz. Psicóloga y madre de 3 hijos. Ella está cansada de repetirlo, ¿verdad? Porque es como tu discurso eterno y orgullosísima de ello. Acaba de publicar el libro Neurociencia de la lectura. No es el primer libro que publica. Su pasión por la lectura y por lo que supone tener un buen nivel lector y de comprensión lectora en beneficio de una mejor perspectiva de futuro y de calidad de vida quedan patentes en su trabajo diario. En su libro anterior, Cómo detectar y vencer las dificultades de la lectura, y en su estudio 10 cosas que tenemos que saber cuando hablamos de leer, son un buen ejemplo de su análisis constante del mundo de la lectura. En esta ocasión, con esta neurociencia de la lectura, Montserrat se adentra en el mundo de la lectura desde la neurociencia. Nos dices: la neurociencia nos ha enseñado a mirar el cerebro con respeto e ilusión, con el respeto que se merece una máquina tan compleja y con la ilusión de entender cómo funciona para aprovecharla mejor. Nunca habíamos sabido tanto sobre el cerebro como hoy, ni tanto sobre cómo aprendemos a leer. ¿Es esta la base desde la que surge este libro? Exactamente. Sí, tenemos la suerte de vivir en un momento en que, gracias a las nuevas tecnologías y los avances médicos, pues se sabe muchísimo sobre cómo funciona el cerebro. Y esto hace que cosas que hace pues solo 30 años atrás eran un modelo teórico de cómo funciona el cerebro para leer, hoy en día este modelo teórico haya sido corroborado. Es decir, sabemos exactamente qué hace el cerebro cuando tiene que leer. Y esto nos tiene que servir como herramienta para enseñar a leer mejor. Y de hecho, hay muchos libros, yo lo digo también en mi libro, hay muchos libros que hablan de esto. ¿Era necesario otro? Yo me pongo en duda a mí misma, ¿no? Y bueno, yo lo que he intentado es, sobre este punto de la neurociencia de la lectura, dar lo que creo que es absolutamente necesario saber sin tener que ser expertos, porque no hace falta que todos nos convertamos en expertos sobre la lectura, pero que cada uno desde su papel, ¿no? Los maestros desde el suyo, los padres desde tal, los educadores, los psicólogos, los logopedas, pues cada uno desde su ámbito sepa lo que yo creo que es lo más indispensable cuando hablamos de leer. Antes de entrar a puntualizar las 3 o 4 cositas más importantes del libro, hay un momento en el que tú hablas, al principio del libro hablas de Sócrates, y dices que Sócrates decía que la lectura mataría el ingenio humano, y sin embargo la lectura es hoy la base de todo el aprendizaje. Sí, bueno, porque a mí me gusta siempre contextualizar, pero al mismo tiempo salirme del contexto. ¿Por qué? Porque si no nos creemos que lo que sabemos hoy es la verdad absoluta y lo que sabemos hoy es la verdad de hoy y ya veremos cuál es la verdad de mañana, ¿no? Y más que estamos en un momento en que los cambios son cada vez más rápidos, que nosotros igual no cambiamos al ritmo en el que está cambiando la tecnología, pero la tecnología está en nuestras manos. De momento vamos por delante, a lo mejor llega un día que vamos por detrás, ¿no? Sí, pero bueno, la cuestión es que sí, que hay que revisar las cosas que pensamos. Y hablo de Sócrates cuando dijo esto, pero Sócrates también decía algo parecido a lo que decía mi madre siempre. Sí, mi madre y Sócrates están ahí. Sí. Mi madre decía siempre: rectificar es de sabios, ¿no? Y Sócrates también decía que puedes rectificar, ¿no? Que si te has equivocado, pues lo dices, vale, pues Sócrates seguramente hoy, si estuviera aquí, se daría cuenta de que se ha equivocado, entre otras cosas porque si Platón, su alumno, su discípulo, no hubiese escrito lo que él dijo, hoy no sabríamos de la existencia de Sócrates, por lo tanto tampoco estaríamos hablando de él. Entonces, pues simplemente es esto, es tener en cuenta que las cosas cambian y que lo que hoy es verdad, mañana deja de serlo, pero hoy, desde hoy, con lo que sabemos, pues esta es nuestra verdad desde la neurociencia de la lectura. En el libro tú hablas de que los neurotransmisores, no me sale la palabra, los neurotransmisores influyen en el aprendizaje. Entonces hablas de la serotonina, de la dopamina, de la noradrenalina. ¿Cómo influyen y cómo nos afecta su carencia? Bueno, estos son 3 de los neurotransmisores. Ya te lo he contagiado. NT, principales, que están implicados en
en diferentes aspectos cognitivos que están en la base del aprendizaje. Hay muchos más, hay como 60 neurotransmisores. ¿Y cómo afectan? Pues afectan muchísimo, porque nuestro cerebro es un disparador de electricidad, pero que se comunica a través de partículas químicas, que son nuestros neurotransmisores. Entonces, todo lo que pasa en nuestro cerebro está sujeto al correcto funcionamiento de estos disparadores eléctricos y estas emisiones de estas partículas químicas. Y si nos faltan, pues tenemos descompensaciones. Entonces, en este caso, se refieren pues pues, por ejemplo, a nuestra motivación. Nuestra motivación está directamente ligada a estos neurotransmisiones, o por ejemplo nuestra capacidad de atención, o por ejemplo nuestro estado de alerta, que tiene que ver con la capacidad de atención. Por lo tanto, y justo estos neurotransmisores son los que normalmente suelen haber un déficit de los mismos en los niños que tienen TDAH. Entonces lo pongo como ejemplo, ¿no?, de que a veces no entendemos, ¿no?, lo que le está pasando a un niño, pero es que estos niños normalmente para ser suaves, pero nunca, normalmente pueden hacer nada porque están a expensas de sus neurotransmisores, claro, como lo estamos todos, ¿no? Pero si al menos lo entendemos, pues tenemos argumentos para no culparles y claro, para ayudarles. Es que al final es la clave, ¿no? Que siempre hay una explicación. Sí. Nos quedamos siempre en que la culpa la tiene sí, el niño o la niña y va claro, mucho más allá. Claro, culpar es una manera de explicar, claro, pero muchas veces no es la manera correcta, claro, y sobre todo no es la manera que ayuda. Y es la manera fácil. Culpar al otro siempre es lo más fácil. A mí me encanta cuando hablas de las neuronas espejo, porque además las neuronas espejo es como, bueno, los niños cuando crecen es lo que hacen, ¿no? Al final todo lo aprenden un poco por imitación. Entonces, ¿cómo tú haces una reflexión de las neuronas espejo y de su influencia en el campo de la lectura? Sí, pero en el campo de la lectura justamente las neuronas espejo no nos acaban de ayudar. Claro. O sea, lo pongo como ejemplo porque muchas veces se compara aprender a leer con otros aprendizajes que son, que se pone en marcha las neuronas de espejo, y esto hace que por imitación lo podamos aprender, como claro, por ejemplo empezar a andar. Y por eso los hijos se parecen tanto a los padres, no claro, solo por genética, sino porque somos su copia, ¿no?, su imitación para poder imitarnos y aprender, para lo bueno y para lo malo. Y claro, en el campo de la lectura, la lectura no la aprendes imitando. No, pero sí que evidentemente que los niños nos vean leer, eso ya crea un ambiente, crea un clima, eso ayuda, o sea, eso ayuda. Pero si tú tienes dificultades de lectura, eso que ayuda no es suficiente. Claro. Por lo tanto, esto es lo que yo lo digo porque cuando mi hijo era pequeño, en el colegio siempre me decían: es que tiene que leer más, es que el ejemplo en casa es muy importante. Yo llegó un momento que les dije a las maestras: bueno, ¿queréis venir a mi casa a ver la librería? ¿Sabes? O sea, en casa leemos, en casa hay libros. Mario, lo digo siempre, tuvo los libros más bonitos que se han fabricado, se los compré a él para incentivarlo, o sea, no es suficiente. Entonces, las neuronas espejo, también lo hablo en el libro para ese motivo y también porque es muy bonito de las neuronas espejo. Es que a mí me ha encantado también. Claro, es muy bonito, es muy bonito. Esto es un equipo italiano que hace unos años lo encontró, y eso explica muchos de los conocimientos, y lo que hace es que hay una serie de neuronas que se ponen en marcha cuando vemos ejecutar una acción de la misma manera que se pondrían en marcha si estuviésemos ejecutando esa acción. Por lo tanto, es como que la acción del otro se convierte en mi acción. Y eso es muy bonito y muy poético. Y una anécdota, mi madre nunca ha hecho deporte, pero a mi madre le encanta mirar el deporte, y mi madre está muy sana físicamente. Y yo creo que sus neuronas de espejo viendo deporte han trabajado muchísimo y siguen trabajando a día de hoy. Entonces mi madre va a ser eterna porque le gusta el deporte y lo mira. Claro que sí, es que no siempre hay que practicarlo, a veces también es la mente, ¿no? Montserrat, hablas en tu libro de que las llaves que abren las puertas del aprendizaje son la atención y la memoria. ¿En qué orden? ¿Cómo va esto? Bueno, la atención siempre va primero. La atención, si no hay atención, y me remito otra vez a los niños con TDAH, ¿no?, que tienen problemas de atención. Es decir, la atención es un filtro de todo lo que entra en nuestro cerebro. Hay una parte de cosas que entran en nuestro cerebro y ni tan solo nos damos cuenta, y ahí están, ¿no?, que es muchas veces lo que conforma por ejemplo,
las cosas que sabemos de forma intuitiva, ¿no? Que no sabemos cómo las sabemos, pero en algún momento han entrado. Pero hay muchos aprendizajes que necesitan atención consciente, es decir, que estemos ahí, activados delante de aquello. Bueno, es muy fácil, ¿no?, de entender, porque si alguien habla y tú estás con la cabeza en otro sitio, pues tú no te enteras de lo que está diciendo. Pues nada, que eso es la atención. Y luego tenemos que recordar, evidentemente no podemos recordar todo lo que oímos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, pero sí que tenemos que recordar un mínimo de cosas porque eso es nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento se hace en base a todo aquello que vamos consolidando. Por lo tanto, hay veces que hay, por ejemplo, problemas de comprensión y a veces es un problema de memoria. Es decir, es que no recuerdo lo que he leído. Y si no recuerdo lo que he leído, pues yo no sé si tengo problemas de comprensión o no. A lo mejor mientras lo estoy leyendo lo estoy viendo, lo estoy entendiendo, pero luego se va. Entonces la memoria es una clave. Y hay que trabajar las dos cosas. ¿Se puede trabajar la memoria en los niños? Sí, se puede trabajar. Y en los adultos también. En los adultos es como que lo asocias más, ¿no? Porque sabes que es algo que vas perdiendo y los adultos es como que, ¿no? Cuando te haces mayor te van recomendando. Pero claro, en los niños parece que como si tuviera que ser algo como más... Sí, claro. Es normal. O sea, los niños aprenden porque van recordando cosas. Oyen palabras y van incorporando esas palabras en su sistema de vocabulario, ¿no? En su estantería de léxicos. Sí. Pero parece como que la memoria, como si viniera de serie, ¿no? El que tiene memoria la tiene, y cuando no la tienes, ¿cómo la trabajas? No, pero es como todo. O sea, hay una parte, hay niños que vienen con mucha memoria. De hecho, los niños que tienen mucha memoria normalmente son niños académicos, porque les cuesta muy poco retener aquello que ven una sola vez. Entonces, estos a veces, o sea, llegó una época en que se confundió memoria con inteligencia. O sea, se creía que memoria e inteligencia eran la misma cosa. No es exactamente lo mismo, pero ayuda mucho. La memoria ayuda mucho. Entonces, hay que trabajarla. Entonces, a veces son aprendizajes que los asociamos con algo viejo, con algo antiguo, y entonces están como fuera de moda, ¿no? Entonces, trabajamos todo por proyectos. Están muy bien los proyectos, ¿eh? No los critico, pero hay cosas que no se pueden trabajar por proyectos. O sea, mi memoria es mi memoria y la tengo que trabajar yo. Y solo la puedo trabajar memorizando cosas, o sea, igual que la lectura, ¿no? Yo por proyectos no voy a mejorar la lectura, la lectura es mi lectura, tengo que entrenarla yo. La memoria es un caballo de batalla, digo siempre, en aprendizaje. Tú siempre hablas de neuroplasticidad y de plasticidad cerebral, porque además es la base, ¿no?, desde la que trabaja Glyphing. Entonces, bueno, siempre desde Glyphing se dice que no nacimos para leer, que para leer hay que aprender, y lo estamos comentando ahora. Pero tú hablas de la importancia genética en el libro. Sí, entonces... bueno, sí, porque tenemos una carga genética, ¿no? 50% del padre, 50% de la madre, que nos va a marcar. Y en el caso de las dificultades de lectura, esto lo saben todas las personas que trabajan con dificultades de lectura, saben cuántos padres, cuando reciben el diagnóstico de sus hijos, de repente, ¿no?, se caen del guindo y dicen, anda, esto es lo que me pasaba a mí. Bueno, hoy ya hay padres que ya fueron diagnosticados, ¿no? Pero hace unos años, pues los padres, por ejemplo, en mi caso, pues fue el padre de Mario, ¿no?, que de repente dijo, esto es lo que me pasaba a mí, ¿no? Y entendimos cosas, ¿no?, que nunca habíamos asociado con problemas de lectura, pero que luego nos dimos cuenta pues que sí que estaban vinculadas. Por lo tanto, hay una carga genética, pero sí, la plasticidad cerebral, o sea, la carga genética, digamos que es... Está ahí, ¿no? Y es la dotación de base, lo único que podemos hacer es agradecer que nos hayan traído al mundo con la carga genética, ¿no? Pero luego tenemos todo el margen que nos da la plasticidad cerebral. Entonces hay cosas que tienen mucho margen y otras que tienen poco. Pues el color de los ojos no se va a cambiar, ¿no? Yo, por mucho que mire el mar azul o el cielo azul, no voy a tener ojos azules. Yo tampoco. O sea, mis ojos son marrones. Pero hay otras cosas que sí que la plasticidad cerebral pues tiene mucho ancho de banda, digamos, y en la lectura pues hay bastante ancho de banda, y es algo que hace 10 años, 15 años, yo siempre lo digo, los papers científicos americanos hablaba de los Alders, refiriéndose a los niños y niñas por encima de 7 años con dificultades de lectura. Y decía, con estos ya no vamos a hacer gran cosa. Bueno, pues esto ya no se escucha, esto ya ha desaparecido. Por suerte. Es como lo de Sócrates, ¿no? Claro, sí, vamos evolucionando. Lo hemos superado, porque hoy se sabe pues, que sí, que trabajando de la forma conveniente y cuanto antes mejor, los niños pueden mejorar. Por lo tanto, la genética
nos da el punto de partida, pero luego está el ambiente que nos permite cambiar muchos de estos aspectos, o mejorarlos, o reforzarlos, o lo que sea. Y en el libro hablas de un concepto que me ha encantado, que hablas del patchwork cerebral. No es mío, ¿eh? ¿No es tuyo? No es mío. Ah, bueno. No es mío. No nos apropiemos de autorías que no corresponden. Tengo que pedir perdón porque he perdido... Esto es un libro que leí hace años sobre el cerebro. No hablaba de lectura, hablaba de cerebro. ¿Sí? Pero es un libro que he perdido y que no he conseguido encontrar y no recuerdo el nombre del autor. Yo pido perdón públicamente porque siempre cito a las personas si me acuerdo. Si alguna vez no cito a alguien, por favor, no es mala intención. Y aprovechamos para hacer un llamamiento que si alguien tiene ese libro... Es norteamericano, es un señor norteamericano que tenía un libro que no sé si el libro se titulaba Patchwork cerebral, es que no recuerdo la idea, que a mí me encantó. Es que es maravilloso. Sí, porque es lo del reciclaje neuronal, o sea, el nombre correcto es el reciclaje neuronal, pero este señor lo llamaba el patchwork cerebral y a mí me encantó porque claro, el patchwork es un trabajo, ¿no?, de hilvanar y es como algo muy rudimentario y realmente el reciclaje es así, es rudimentario porque el cerebro hace lo que puede, ¿no? Como todos, pues nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Y entonces, con áreas que servían para otras cosas, pues dice, pues mira, esta área me va a ir bien para esta nueva tarea que me están pidiendo, que es identificar estas letras. Entonces, son estas áreas pues visuales y, sobre todo, primero visuales y después auditivas, que reconfiguramos para adaptar a la lectura. Y es lo de siempre, ¿no? Que es que el cerebro que lee, hace 5.000 años, ¿no?, que la humanidad empezó a escribir, pero es que hace solo 100 años, porque siempre hablamos de hace 5.000 años que leemos, no, un momento, hace 5.000 años leyeron unos señores privilegiados, o no, escribas, que se encargaban de contabilizar, ¿no?, las cosechas de los emperadores y los patriarcas de turno, ¿no? Pero que realmente no permite hacer eso con Siri. Tenemos aquí que se nos revoluciona la tecnología. Sí, se nos ha revolucionado. Es Siri, ha sido Siri, perdón. No pasa nada, ha sido Siri, pero ya le hemos dicho que ahora mandamos nosotras. Bueno, pues estaba diciendo que hace solo 100 años que la mayoría de países, ¿no?, decidieron que toda su población tenía derecho a una educación. Pero recordemos, también lo digo siempre, que a día de hoy hay muchos países donde esto no ocurre y sobre todo esto no ocurre en las niñas, sigue no ocurriendo sobre todo en las niñas. Es decir, que todavía hoy hay países o zonas del mundo, más que países, zonas del mundo que no tienen ese derecho que creemos que está consolidado. Entonces, hace solo 100 años, bueno, yo también lo pongo como ejemplo, o sea, mi padre no pudo aprender a leer casi, bueno, mi padre sabe leer perfectamente, pero no pudo ir al colegio, no pudo ir al colegio todo lo que debía ir al colegio, pues porque vivió una guerra y luego vivió una posguerra, y o sea que no y hoy hay muchos países en guerra, ¿no? Hay muchas zonas en guerra, pues allí no creo que vayan al colegio en estos momentos, es decir que no lo tenemos tan consolidado, aunque nos parezca que sí. Sí, a veces queremos creer que vamos mucho más por delante de lo que vamos, ¿no? Cuesta un poco hacer autocrítica, vamos como ¿no? con desniveles. Hay gente que va muy por delante y otros que todavía estamos o están sin tantas oportunidades. Montserrat, en el libro haces un recorrido sobre la propuesta que ofrece Glyphing, sobre qué significa leer bien y cómo conseguirlo, y haces especial hincapié en la comprensión lectora. De hecho, le dedicas todo un capítulo a la comprensión lectora y hablas de estrategias de comprensión lectora. Haznos una pinceladita. Sí, bueno, las estrategias, en el libro menciono pues, a Isabel Soler, que es de la Universidad de Barcelona, y ella y muchos otros autores, hablan de las estrategias que usamos los buenos lectores, los lectores competentes, las estrategias que de forma natural utilizamos para comprender y que no son tan evidentes, es decir, hay niños que lo pueden aplicar pues, de forma natural, pero la mayoría de los casos esto es algo que se aprende y que se tiene que explicitar. Entonces yo nombro estas estrategias porque lo bueno de las estrategias es que las estrategias cuando las aprendes luego son aplicables en otros contextos. Por lo tanto, una estrategia siempre es algo bueno para aprender, porque hoy lo aplicas aquí y mañana lo aplicas en otro sitio. Por lo tanto, es un conocimiento muy valioso. O sea, no es que hoy he aprendido esta frase, es que la manera en que he aprendido a comprender, a comprender esta frase
mañana lo puedo aplicar en otra frase parecida. Y posiblemente lo estamos aplicando de manera inconsciente. Siempre. Que es lo bueno, Sí, ¿no? Que lo integramos. sí. Por ejemplo, una estrategia que a mí me gusta mucho, porque además es una estrategia que apela a la motivación, es que los buenos lectores estamos todo el tiempo intentando adivinar qué va a venir después, ¿no? Y los buenos escritores utilizan esta estrategia para que nos quedemos pillados, ¿no? Es decir, esta es una estrategia que puede ser natural, pero para que sea natural tú tienes que estar entendiendo lo que estás leyendo y te tiene que interesar, ¿no? Y esta es una estrategia, pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, hay una estrategia que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Es decir, tú vas aprendiendo cosas sobre el texto, pero muchas veces los textos hacen un cambio de rumbo y de repente tú tienes que decir, vale, todo lo que he entendido hasta ahora no era, porque ahora el autor me acaba de dar un dato nuevo, claro, esto es memoria, tengo que recordar todo lo que me está... Ya, esto me hace cambiar todo lo que... Bueno, esto vuelve a ser otra estrategia que vuelve a ser del escritor y del lector, ¿no? Claro. Porque es una estrategia para crear sorpresa. La sorpresa es motivante también, ¿no? Y por lo tanto las estrategias se pueden usar tanto en el momento de escribir, algunas de ellas, como en el momento de leer para poder realmente disfrutar y entender lo que estás leyendo. Pero hay muchas otras que salen en el libro. Que lo lean, ¿no? Que lo lean. Sí, que tampoco lo lean. vamos a explicarlo todo. De hecho, podríamos estar aquí horas y horas hablando, pero también es cuestión de dejar ahí las ganas de continuar. De continuar. Sí. Te voy a hacer una última pregunta para acabar, Montserrat. Dices en el libro, y de hecho yo te lo había escuchado decir en otras ocasiones, que los niños que no leen no es que no quieran leer, es que no pueden leer. Y en el libro explicas un ejemplo que es como muy tierno. No sé si te apetecería compartirlo. Sí, Manel. Bueno, las personas que trabajan con nosotros saben que las sesiones, los paquetes de sesiones, tienen nombres propios a veces, ¿no? Entonces hay unas sesiones que se llaman Manel. Y Manel era un niño... Sí que hay gente que no lee porque no quiere, ¿eh? Bueno, hay algunos. Pero cuando los niños son pequeños, ellos quieren aprender a leer. Quieren aprender a leer porque además es lo que hace todo el mundo y todos queremos formar parte de ese todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, todos quieren leer. Y Manel era un niño que en primero de primaria, ya a mediados de primero de primaria, todavía no leía nada. Entonces, cuando fuimos a su colegio a hacer las evaluaciones iniciales, la maestra no lo llevó con todo el pelotón, sino que como era un niño así especialmente con dificultades, me lo trajo personalmente, ¿no? Y me dijo, Monse, si puedes atender a Manel, porque Manel... Y Manel venía llorando, porque le habían dicho que iba a leer, y Manel venía llorando. Entonces yo me quedé con Manel en la mano, Manel lloraba, y yo así intuitivamente le dije a Manel, mira Manel, que yo no conozco este colegio y ¿tú me enseñarías dónde está el baño? Entonces Manel dejó de llorar inmediatamente. ¿Por qué? Porque de repente tenía una tarea, yo fui intuitivo, no tenía una estrategia. Era una estrategia inconsciente. Sí, eso es conocimiento inconsciente. Porque en el momento en que Manel tuvo una tarea que sí que podía realizar, o sea, lo de leer no lo podía realizar, estaba llorando, en el momento que tuvo una tarea que sí que podía realizar, dejó de llorar, le cambió incluso el cuerpo, ¿no? Se irguió, ¿no? Me cogió de la mano y me llevó al baño. Muy bien, yo me lavé las manos y cuando salimos del baño, digo, bueno, mientras vamos volviendo, vamos evaluando lectura. Y entonces íbamos viendo letras que iban apareciendo por el pasillo. Y Manel me iba nombrando las letras. En el momento que le pedí que juntase dos letras, se dio cuenta de que le estaba haciendo leer y se puso a llorar otra vez. Y entonces se puso a llorar y entonces le pregunté para calmarle, le dije, no te preocupes, Manel, que si no quieres leer, no vas a leer. Y entonces me respondió, no es que no quiera, es que no puedo. Y yo esto lo sabía, yo ya lo explicaba, claro. Pero él me lo recordó. Entonces yo digo que era un niño de 6 años que no sabía leer, pero que me dio una lección a mí, que en teoría era yo la que sabía de lectura. Sí. Pero él me recordó esta lección, que no pueden, no es que no quieran. Claro, es esta sabiduría que no sabemos a veces ni que tenemos, ¿no? Y que un niño de 6 años te la recuerda. Por eso hay que estar muy atento, sí. Porque el conocimiento llega de todas partes. Pues yo me parece algo súper bonito para acabar aquí esta entrevista. Lo que sí que me gustaría es enseñaros el libro, porque no os lo hemos enseñado, o sea que ya sabéis, Neurociencia de la lectura, sí, de Montserrat García, lo tenéis a disposición. Esta es la versión en catalán, pero está también la versión en castellano, y yo aprovecho
porque he venido a hablar La de mi cámara libro. es tuya. No, yo aprovecho primero para darle las gracias a Nuria de la editorial Orsori, porque siempre es ella la que viene y me dice, oye, esto que estás contando lo puedes escribir. Entonces yo lo escribo gracias a que ella me lo pide, porque si no, no tendría como, no sé, estoy haciendo muchas otras cosas y no lo haría. Por lo tanto, gracias a Nuria Casals por pedirme estas cosas. Y animarte a hacer la iniciativa. Exacto. Luego, darle las gracias a Silvia Pla, que es nuestra ilustradora, que son los dibujos que están en Glyphing y los dibujos que también aparecen a veces aquí dentro del libro, pues los ha hecho todos ella. Y luego darle las gracias pues, a los 3 grupos de personas que nombro aquí, que uno son a mis padres, los dos a mis hijos, que les llamo mis 3 maestros implacables. O sea que, imaginaos, Sí, aquí no hay piedad. lo duro que debe ser eso. Y luego pues a Gerard, que es mi marido, mi compañero de vida, al cual le agradezco que me apoya en todo lo que hago. Por lo tanto, gracias a todas estas personas y a muchas más, que no puedo nombrarlas a todas, pero que ellas ya lo saben. Y por cierto, que sí que quiero nombrar a una persona más, que es David Bueno, que es la persona que ha prologado el libro, entonces se lo agradezco, ya se lo he agradecido personalmente, pero quiero que conste en acta que se lo agradezco públicamente. Gracias, David. Pues ya está, poco más que añadir, que os animamos a seguir visionando los espacios del Congreso. Gracias, Marta.